Hello, hello, my Sparkle people. Bienvenidos a mi canal otra vez. Este video es súper interesante y como ya ustedes vieron en el título, hoy vamos a estar hablando cómo puedo o qué puedo hacer para poder entender la palabra del Señor. Yo siento que esto es una pregunta que ustedes pueden escuchar mucho en las personas, que sienten que por más que leen, es como que no están entendiendo por qué tienen que hacerlo. Y es porque tienen que cambiar la forma de pensar en cómo leer la palabra del Señor. La palabra del Señor no es solo que tú sepas lo que hizo David, lo que hizo Moisés, lo que hizo José, lo que hizo Dios con ellos y leerla solo como historia. Y por eso yo siempre tengo dos preguntas que yo siento que les puede hacer de mucha bendición para ustedes también, para poder entender la palabra del Señor y qué el Señor nos quiere decir en la palabra. Porque lo más importante es eso, ver la visión del Señor. Y primeramente tenemos que darle una oración al Espíritu Santo. A mí me gusta encomendarme completamente a Él y decirle, por favor, ayúdame a que cuando yo lea yo pueda entender qué tú tienes que decirme a mí. O sea, no es solo yo saber lo que pasó ahí, sino qué Él me tiene que decir a mí. Y hasta mi hija joven un día me dice, ella tiene la Biblia de estudio donde tiene la Biblia y abajo explica súper bien. A mí me encanta esta Biblia de estudio porque abajo es como si tú estuvieras estudiando con alguien y te estuviera explicando cada verso de la Biblia. Pero ella me decía, por más que leo, escuchen esta parte bien importante, me decía, es que como que yo siento que no se relaciona conmigo. Y eso ahí me impactó porque yo dije, eso puede pasar muchas veces. A lo mejor estamos leyendo más la Biblia como solo un libro, un cuento, y como no sentimos que hemos pasado por eso, como no hemos sentido que hemos llegado a ese nivel que ellos llegaron, no hay un mensaje para nosotros. Pero ahí es donde tenemos que cambiar. Y yo le di a ella las mismas preguntas que yo tengo y a ella le ha cambiado el modo de cómo poder entenderlo. Así que si a ella le ha ayudado, a mí me ha ayudado, yo sé que a muchos de ustedes le pueden ser de bendición. Y lo primero que ustedes se tienen que preguntar es, cuando ustedes leen la palabra es vida, toda la palabra nos habla a nosotros. No tienes que pasar por esa situación para tú poder saber que hay un mensaje para ti. La primera pregunta, que yo me hago es, Dios quiere que yo sepa que Él es un Dios ¿de qué? Cuando yo leo la palabra y estoy leyendo ese libro, ese capítulo, esos versos, yo estoy viendo que Él es un Dios de qué. ¿Qué fue Él? Un Dios de fuerza, un Dios sanador, un Dios fiel, un Dios de esperanza. Tenemos que entender primeramente quién fue Dios en eso que estamos leyendo. Y después que uno pueda entender esa primera pregunta, la segunda que tú te darías es, ¿qué Dios quiere decirme a mí al ser eso? Un ejemplo, si Él me dice, si en la palabra yo veo que Él fue un Dios sanador, yo tengo que saber que Él me está diciendo a mí que cuando a mí me pase una situación, no tiene que ser esa misma enfermedad, pero cuando yo sienta cualquier enfermedad, cualquier cosa, Él me está diciendo, yo soy un Dios sanador. Y así como yo sané a esa persona de eso, te puedo sanar a ti por lo que tú estás pasando. Y esas dos preguntas, créanme que ustedes van a ver la palabra del Señor súper diferente. Y yo les hice un ejemplo aquí de David y Goliat. Cogí esa historia porque sé que es una historia bien reconocida. Ahora mismo, ¿verdad? Salió hasta una película hace poco y sé que mucha gente la conoce. Cuando nosotros vemos la historia de David y Goliat,
Si tú te preguntas la primera pregunta que yo dije, que es, Dios quiere que yo sepa que Él es un Dios. Para mí, yo entiendo que Él fue un Dios fiel. Y fue fiel a los que le creen. David creyó tanto y tanto en el Señor que yo digo, Dios le fue fiel. Estuvo con Él en el momento más difícil, donde todo el mundo pensaba que no iba a estar el Señor porque era demasiado gigante lo que estaban viendo dentro de ellos y al frente de ellos. Dios fue fiel. Ya yo sé que en esa historia Dios es un Dios fiel a los que le creen. Y ya ahí yo estoy conociendo al Señor, que es lo primero que tenemos que entender. La palabra es para conocer al Señor y para conocer qué Él te quiere decir a ti. No es tan difícil. Esas son las dos cosas que más tú tienes que entender. Y que la otra pregunta era, Dios quiere decirme. Y para mí yo puse, si yo mantengo mi fe en Él, Él siempre estará conmigo, sin tener que usar mi propia fuerza. Ahí yo lo estoy aplicando. En vez de estar hablando de David, ahora yo estoy aplicando, como Dios es fiel a los que le creen, yo lo estoy aplicando a mi vida. Yo aprendí que si yo soy fiel a Él y no uso mi propia fuerza y confío en Él, Dios siempre va a estar conmigo, que no hay problema más grande que Dios. Mira cómo ya yo conecté esa palabra conmigo y con el Señor. Conocí a Dios y ya tengo una nota de cómo yo tengo que vivir con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la palabra. Que todo lo que leamos podamos conocer al Señor y tengamos una anotación de qué cambios tenemos que hacer y cómo debemos vivir para Él, siguiendo estos pasos. Estas personas fueron historia, estas personas nos ayudaron a poder entender las maravillas del Señor. Ellos no querían solo ellos no quieren que tú los veas a ellos, ellos quieren que veas a Dios en ellos, porque todo se lo deben a Él. Cuando tú entiendes esas dos preguntas, puedes ver que no se trata solo de saber la historia de David y Goliat, sino tienes que tener el mismo gigante que David. Tú no tienes que tener un gigante para decir, ahora yo voy a pasar lo que David hizo. No tienes que tener el mismo gigante, porque tus gigantes... Ok, volvemos. Se me apagó la luz, pero este mensaje se va a dar en el nombre de Jesús, porque sé que va a ser de bendición y mucha gente los necesita. Pero como les estaba diciendo, tu gigante no tiene que ser el de David. Para David fue ese. Pero si tú supieras que tu gigante puede ser tu enfermedad, puede ser problemas económicos, puede ser tus miedos, puede ser tus dudas. Hay tantas cosas en nuestras vidas que nos pasan, que para nosotros pueden ser un gigante porque nos está haciendo de obstáculo para poder conectarnos con el Señor, porque se están poniendo enfrente de nosotros para hacernos sentir que el Señor no está, que no nos escucha, que no nos ve y que no es fiel con nosotros. Así que hoy tienes que saber que la palabra es vida, es mucho más de lo que tú estás leyendo. Y a mí me encanta cuando yo puedo leer y puedo ver quién fue Dios y quién es y qué Dios quiere que yo sepa de Él, qué Dios quiere decirme. Para mí es de bendición. ¿Y qué va a hacer esto? Te va a dar una hambre todos los días, una hambre y sed que solo Él te va a poder llenar, porque vas a querer leer todos los días, porque es que tú vas a querer seguir recibiendo ese mensaje que tú necesitas escuchar y ese mensaje que solo Dios te puede dar. Así que solo tienes que tener la armadura de Dios. Cuando nosotros tenemos la armadura,
llevamos los frutos del Espíritu en nuestras vidas, nos aprendemos los 10 mandamientos, con esas primeras reglas ya tú puedes empezar a ver a tu vida cambiar y ser diferente. Y yo les digo que la palabra, cuando tú le pides al Espíritu Santo antes de empezar a que te ayude, y nada más tienes que decirle, a lo mejor tú dices, no sé ni cómo empezar a orar. Recuerden que ustedes hablan con el Señor y el Espíritu Santo como hablan normalmente. El Espíritu Santo y Dios son tu Padre, tu amigo, todo. Ellos están ahí para escucharte a ti, no una persona que tú quieras ser o representar enfrente de Él, sino quien tú eres, porque ya Él lo sabe. Y yo lo único que siempre le digo es, Espíritu Santo, no quiero solo leer la palabra y sentir que me quede vacía. Quiero saber y quiero que tú me ayudes a entender, a escudriñarla. Quiero conocer al Señor más y quiero ser más como Él. Quiero representarlo más y yo quiero poder entender qué Él quiere decirme en lo que yo vaya a leer hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Solo eso yo le pido al Espíritu Santo y empiezo a leer. Y a mí me encanta cuando yo empiezo a leer la palabra y siento que tengo que estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y es como que yo digo, wow, Señor, yo veo esto tan diferente. Gracias por darme mensaje, gracias por darme. Y tú, mira, cuando tú te conectas con el Señor, siempre vas a poder ver lo que Él te quiere decir. Así que yo en verdad espero que este video les sea de mucha bendición, que se animen a leer la palabra, vuelvan a donde ella ahora, traten de verla con estas preguntas, a ver si pueden hacer un cambio y si en verdad le puede ayudar y ustedes ven que ahora la están leyendo diferente, coméntenme en abajo, déjenmelo saber, o también coméntenme en abajo qué más ustedes hacen para poder entender la palabra. A lo mejor tienen más ideas que nos pueden ayudarme a mí y a otros que están buscando, ¿verdad?, cómo más poder entender. Así que compártanlo también abajo en la anotación, en los comments. Y aquí estamos todos para ayudarnos de bendición, porque en el nombre del Señor somos todos una familia y queremos ser más de los escogidos que de los llamados. Queremos vivir para Él, pero tenemos que aprender a conocerlo. Bien importante. Tenemos que aprender a conocerlo y tenemos que aprender a entender qué Él te quiere decir a ti. No a David, no a Moisés, no a Goliat, no a Job, porque ya ellos recibieron su mensaje. Tú quieres saber qué Dios te quiere decir a ti ahora en esta etapa. Ellos pasaron su historia y Él está escribiendo la tuya todavía hoy. Y también va a ser una historia que alguien va a leer de ti, que alguien va a recordar de ti. Así que les deseo mucho que por favor esto le ayude, que nos animemos, que les sea de mucha bendición. Cambien su forma de pensar, sean diferentes. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.